Hola, profesor y compañeros, esperemos que se encuentren bien. Mi grupo está formado por Delkis Gurdián, María José Madrigal, Briana Ruiz y mi persona, Mabel Morales. Nuestro trabajo de investigación se titula Las representaciones de la violencia femenina en los poemas Imagen de la desconocida de Luis Felipe Fabre y Túnel de Lucía Alfaro. Como parte de la justificación, el tema de esta investigación coincide con el mismo nombre del título, ya que se abordará las representaciones de la violencia femenina tanto en el poema de Fabre como en el de Alfaro. Con respecto a la necesidad de la investigación, cabe mencionar que en la búsqueda bibliográfica preliminar no se encontraron otros trabajos que abordaran los poemas que aquí se analizan. Por lo tanto, aunque son poemas muy explícitos en su temática, son inexplorados, de manera que no había otra forma de lectura por autores anteriores. En consecuencia, el tratamiento de cada uno es conveniente, ya que se inicia a saldar un vacío existente en la crítica literaria para ambos textos poéticos. De ahí que los mismos poemas empiezan a nutrir de interpretaciones y los posicionen como algunos de los textos literarios que realizan un acercamiento a la violencia femenina de forma tajante. Ahora bien, la conveniencia de trabajar con estos poemas es que los dos aluden al peligro que enfrenta la mujer, ya que presentan un panorama que de manera lamentable es común en la sociedad latinoamericana, una mujer desaparecida, ultrajada, violentada, inclusive asesinada. Más específicamente, en Imagen de la desconocida, mediante un caso policíaco y relacionado al crimen, se presenta un zapato de tacón rojo a la mitad de la calle que alude al peligro que probablemente haya sufrido una mujer durante la noche. Mientras que Túnel es un texto que trata sobre el silencio, el dolor, el rencor y el odio que sienten las féminas ante tanta injusticia y violencia a la que se exponen. Este poema es particular porque, además de presentar la trágica situación de muchas mujeres, también es un texto muy fuerte que las empodera y representa la sed de venganza de muchas de ellas a pesar de la impotencia y de una sociedad en su contra. En cuanto a la relevancia social de esta investigación, se debe mencionar que el análisis que se propone muestra que las manifestaciones de violencia contra la mujer en los poemas no son ficticias, sino que son vivencias reales, crudas y dolorosas. Entonces, la poesía, en la concreción de los versos, es capaz de mostrar la vulnerabilidad de la fémina, por lo que la literatura alza su voz para representar de diversas formas la exposición que tiene la mujer ante una sociedad machista y patriarcal en donde se cree que ella es inferior, que es propiedad del hombre, que es quien provoca al varón y que incluso es la culpable de todo lo malo que le suceda. Por otro lado, el problema de esta investigación es cómo se abordan las representaciones de la violencia femenina en Imagen de la desconocida, de Luis Felipe Fabre y Túnel de Lucía Alfaro, así como su vínculo con el humanismo solidario. Y con respecto a los objetivos, el primero es interpretar el título, el esquema temático, la actorialización lírica, el modelo compositivo y la estructura climática como parte del plano de la representación, así como las figuras pragmáticas, lexicosemánticas y gramaticales como parte del plano de la figuración en la representación de la violencia femenina en el poema de Luis Felipe Fabre. El segundo objetivo es el mismo que el primero, a diferencia que en el segundo se trata con el poema de Lucía Alfaro. El tercero es identificar las similitudes y divergencias que se plantean en los poemas de Alfaro y Fabre con respecto a las representaciones de la violencia femenina. Y el cuarto es establecer la relación entre la violencia femenina como problemática social con la poesía del humanismo solidario. Bien, ahora se ahonda en el segundo capítulo de nuestro trabajo, en el cual se realiza el análisis literario de Imagen de la desconocida de Luis Felipe Fabre en relación con la teoría desarrollada por López Casanova. Por tanto, nosotros ahondamos en el plano de la representación y en el plano de la figuración. Primero, en cuanto al plano de la representación, aparece el título, que este cumple una función pragmático-informativa de relación-proyección del significado. Se caracteriza por ser catafórico, ya que referencia lo que ocurrirá en el poema. Además, es simple y de tipo común porque el nombre imagen de la desconocida permite decodificar que se hablará sobre una mujer.
De hecho, el sintagma "la desconocida" revela que se trata de una mujer no identificada y con un paradero igualmente desconocido. El esquema temático, según López Casanova, está conformado por tres esferas. La primera es la esfera de la representación. Aquí aparece un foco temático desarrollado en todo el poema y se concreta mediante un zapato rojo de tacón alto. Además, este se apoya en una serie de motivos secundarios que surgen a partir de dicho zapato. Esos motivos son el peligro sufrido por la mujer, la fechoría y el crimen de los que es víctima. En cuanto a la esfera de la extensión, identificamos cuatro unidades temáticas. La primera unidad comprende los versos del 1 al 3. Aquí se presenta un sangrado que distancia el primer verso de los otros dos, lo que denota suspenso o misterio, ya que se inicia con la presentación de un zapato rojo de tacón, que en principio no dice mucho, pero que más adelante permite realizar inferencias sobre un acto de violencia femenina. La segunda unidad de los versos 4 al 6 explicita de manera más dinámica qué ha acontecido con ese zapato. Aquí se indica que está en medio de la calle al ser de noche. La unidad 3 de los versos 7 al 9 de igual manera amplía lo que se sabe del zapato, que este perteneció a una mujer súbitamente coja y probablemente trágica. La cuarta unidad, de los versos 10 al 12, ralentiza la lectura con la aclaración de que más que un zapato, una pista para resolver un crimen, es decir, se amplían las interpretaciones hechas porque ahora se evidencia un delito y se deja el espacio para finalizar diciendo que la respuesta a ese calzado es precisamente otro zapato. Esto significa que la búsqueda por la certeza de lo ocurrido sigue abierta. La tercera esfera es la de jerarquización. Aquí se presenta el motivo nuclear si se sigue el término de macrounidad. Entonces, en este motivo nuclear se encuentra una unidad temática principal y otras unidades temáticas opcionales que cumplen determinados roles. En cuanto a la primera unidad, los tres versos constituyen una única unidad temática principal, ya que se da a conocer que el zapato rojo de tacón alto será ampliado a lo largo del poema. Aquí se especifica que se trata de un zapato de una mujer porque solo a ella se le ha atribuido socialmente el uso de ese tipo de calzado. También se señala que ese único zapato es el fantasma de su par ausente, por lo que hay algo grave detrás de él, algo que puso en riesgo a una mujer. La segunda unidad presenta una unidad temática principal en el verso 4, mientras que los versos 5 y 6 son unidades de marco espacial. Aquí se indica dónde se encontró ese zapato, en medio de la calle y en medio de la noche. Esto afirma que el espacio de la mujer, visto desde una sociedad machista y patriarcal, debe ser cerrado. Ella debe permanecer en su casa para estar segura. Si anda de noche y sola, es probable que sufra agresión y se atente contra su vida o su integridad. La tercera unidad constituye una única unidad temática principal. Aquí se explicita que una mujer es la perjudicada. De hecho, se menciona que es súbitamente coja. La palabra coja aquí puede hacer referencia a la falta del otro zapato, que pudo haber sido una herramienta que le permitía correr del peligro. En cuanto a la frase probablemente trágica, refuerza la idea de que es una mujer quien sufrió algún tipo de violencia, pudo haber sido lastimada físicamente o abusada o raptada o asesinada. Así pues, se evidencia que la mujer es vista como un objeto y cualquiera cree que puede ejercer poder sobre ella. Finalmente, la cuarta unidad presenta una unidad temática de apoyo en el verso 10 y los versos 11 y 12 son la unidad temática principal. Aquí se incluye un elemento policíaco, ya que se habla que el zapato es una pista para resolver un crimen y le corresponderá a las autoridades valorar el caso, investigar, hallar a los involucrados y sancionar al agresor. En cuanto a la actorialización lírica, aparece un rol temático en la figura poemática de la mujer y su zapato, ya que, siguiendo a López Casanova, la atención sujeto-objeto en este caso se demuestra por la presencia de un sujeto que únicamente se encarga de abordar lo vivido por una mujer. Finalmente, en este plano de la representación se habla de los modelos compositivos y la estructura climática. Este poema presenta un modelo constitutivo sintético
ya que los dos últimos versos son los que condensan el sentido del poema. Estos dicen un zapato, que es una pregunta cuya respuesta es otro zapato. Su estructura climática presenta el orden anticlímax-clímax, ya que justamente la tensión poética se encuentra en los versos antes mencionados, porque estos sintetizan todo lo acontecido con la mujer, lo cual es mencionado a partir de su zapato. Es decir, esta prenda básica se corresponde con el calzado que no fallado y permite que se desarrollen una serie de especulaciones con respecto a lo sucedido con esta mujer. Ahora bien, en cuanto al plano de la figuración y más específicamente a las figuras pragmáticas, en este poema de Fabre, el hablante lírico es externo o latente, lo que se evidencia con la ausencia de marcas de primera persona. Por tanto, su función es la de ser un mero presentador, descriptor o narrador que enfatiza la presencia de un zapato y menciona los significados de este. De esta manera se muestra un alejamiento entre quien habla y aquello sobre lo que habla, pues esto le permite denunciar las atrocidades que se acometen contra las mujeres y se visibiliza por medio de un zapato, uno que ilustra un crimen. Respecto a la categoría de voz, en este poema aparece la función ideológica, ya que se presenta la voz lírica, la cual es externa, implicada mediante una serie de gestos ideológicos que están determinados por comentarios, aclaraciones y reflexiones que orientan el mensaje. Lo anterior se ejemplifica desde el título, ya que se alude a una mujer o cualquier mujer, y para saber qué le ha acontecido se menciona que hay un zapato y se aclara que esta es una pista para resolver un crimen. De modo que esto orienta al poema al evidenciar una problemática vivida y extendida en la sociedad, es decir, la violencia femenina. En lo que concierne a las figuras lexicosemánticas, en imagen de la desconocida, hay una serie de ejes o bases de palabras que corresponden a una misma temática, la violencia femenina. Esta isopatía se demuestra por medio de los siguientes vocablos: rojo, fantasma, crimen, noche, trágica y mujer. En cuanto a la palabra rojo, se podría decir que este color es un símbolo, puesto que puede significar el peligro al que se sometió la mujer que dejó el zapato a la mitad de la calle. Además, representa la sangre, pero con un efecto ambivalente, ya que está ligado fundamentalmente con la vida, pero cuando se derrama significa la muerte. De ahí que en el poema de Fabre se mencione que probablemente el zapato pertenezca a una mujer violentada. Los términos crimen y trágica encierran las características de brutalidad y dolor, lo que propicia el resalte de las cualidades de la violencia. Asimismo, se puntualiza en la violencia femenina al mencionar la palabra mujer, quien es la que termina probablemente trágica. Como se ha dicho antes, al no especificar quién es esta mujer, es posible expandir esta situación violenta a cualquier persona que se identifique como fémina. Además, las expresiones noche y fantasma hacen referencia a circunstancias sombrías o tenebrosas, ya que el espacio nocturno permite cometer hechos atroces sin que estos sean descubiertos, y también es un momento en el que es común culpabilizar a la víctima. Lo mismo ocurre con lo fantasmal, pues representa una imagen de algo o alguien que existió y que ya no. Con respecto a las figuras gramaticales, se evidencia la reiteración de una prenda de vestir característica de la mujer, es decir, el zapato de tacón rojo, dado que fue el objeto encontrado y mencionado por la voz lírica. Al ser inusual que una mujer deje abandonado su calzado a mitad de la calle en la oscuridad de manera voluntaria, se infiere que la mujer fue interceptada de forma violenta. Este zapato representa entonces el ataque y a la vez la defensa o la lucha de la mujer que quería continuar su trayecto sin enfrentarse a un peligro tan incipiente como este. Bueno, seguidamente nos vamos a adentrar en el otro capítulo de esta investigación que corresponde al mismo objetivo anterior, pero esta vez con el poema Túnel de Lucía Alfaro. Para empezar, vamos a ver el plano de la representación, específicamente el título. Este título lo categorizamos como simbólico alusivo, ya que ayuda o se emplea más bien como recurso para aludir a la oscuridad que rodea a los abusos sexuales, al quedarse la mayoría del tiempo en silencio o en la justicia. También puede referirse a otra posible lectura, es que
se puede referir al papel de la voz lírica, que al expresarse sobre estos sucesos tan desagradables se convierte en el camino de denuncia que lleva a la luz a esa problemática, es decir, la expone. De esta manera, el título interactúa con el cuerpo del poema y deja al lector una puerta abierta de múltiples interpretaciones, tales como las que ya he mencionado, que se desprenden una vez leído el poema por completo. Es decir, si leemos de primera entrada el título, puede ser que no nos diga mucho, pero una vez leído se comprende mejor este sentido, este simbolismo, y de esa manera pues se enriquece desde el inicio el poema, la lectura de este. En cuanto a la esfera de la representación, se encontró que el foco del poema lo constituye la agresión sexual. Es bastante explícito este mensaje, el cual va a quedar comprendido en 3 motivos complementarios. De manera triangular, como dice López Casanova, se vería el yo lírico que habla, ellas, que son mencionadas también explícitamente, que se estaría refiriendo a las víctimas, y el agresor, que es representado mediante una metáfora muy interesante que le llaman cuervo al final del poema. Ahora bien, con respecto a la esfera de la extensión, se catalogaron 3 unidades temáticas. La primera va a abarcar la estrofa 1 y 2. En esta vamos a ver que se encuentra un yo lírico como una posición de refugio, invita o más bien protege a esas víctimas, y se marca a través del empleo de la primera persona singular. Dice, soy la prueba, etc. La unidad temática 2 va a estar comprendida por la estrofa 3 únicamente, donde se presenta el cambio de la primera persona singular que habíamos visto en la unidad temática anterior a utilizar una tercera persona plural. Además, en cuanto al tema que se aborda, se va a pasar de buscar refugio a más bien a exponer las consecuencias generadas por el trauma de la violación específicamente. Y la unidad temática 3 se le va a designar la estrofa número 4. En ella se utiliza una primera persona plural. Tenemos el verso huiremos asidas de las manos, cavaremos los ojos del cuerpo. Ahí. Y el tono de angustia y dolor van a ser los predominantes en esta tercera estrofa. Además de la sed de venganza muy explícitamente en contra del agresor. Después, con respecto a la esfera de la jerarquización, vamos a tener una unidad temática principal ubicada en la estrofa 2, mientras que las estrofas 1, 3 y 4 son unidades temáticas complementarias de apoyo. Estas últimas se designan así porque refuerzan la misma idea ya expuesta en la temática principal y sirven para involucrar las diferentes aristas sobre las problemáticas de violencia sexual. En cambio, la unidad temática principal va a ser definida por, primero que todo, su tamaño, es la más extensa, y porque crea gran impacto en el lector por la forma cruel y cruda en la que presentan los hechos de la violación. Después pasamos a la actorización lírica. Aquí se identifican 2 actores líricos. El primer actor lírico se manifiesta como la voz lírica, la cual se reconoce por varias marcas pronominales a lo largo del poema, tales como soy en el verso 1 o mío en el verso 14. Esta voz lírica logra identificarse como una voz femenina, pues en el verso 17 se presenta la composición verbal huiremos asidas, que también habíamos visto anteriormente, con la marca de género femenina y en plural, pues incluye tanto al primero como al segundo actor lírico. Siguiendo esta línea, se refuerza la idea de que este poema trata de una denuncia sobre violencia sexual contra la mujer, ya que la voz lírica femenina o sujeto llega a identificarse con el objeto, dando pie a un colectivo denunciante. Ahora bien, el segundo actor lírico
se manifiesta en el poema, por un lado, por el marcador sustantivo en el verso 8 de niñas y, por otro lado, por la marca pronominal ellas en el verso 13. Después, con respecto al modelo compositivo y la estructura climática del poema, se parte de que es un modelo asimétrico y posee el clímax en la segunda estrofa. A partir de eso se puede comprobar que el clímax de esta pieza lírica es definido en esta parte porque es la estrofa, nuevamente, es la más larga de todo el poema y llega a resaltar visualmente el hecho de que sea más grande, más extensa. Además, es donde se presenta el objeto del poema y la denuncia de la voz lírica. Cito: las voces de las niñas violadas, de la condena anónima que las obliga a silenciar. Versos del 8 al 10. Asimismo, al ver estos elementos, es innegable el impacto que la estrofa crea. Se presenta sin metáforas ni eufemismos. Por esas razones, se puede decir que tanto el modelo compositivo como la estructura climática fueron creados de manera que el tema y por ende el problema no pudieran ser ignorados, como han sido ignoradas las víctimas y silenciadas también las víctimas de las violaciones y demás agresión física, incluso sexual. Bueno, ahora pasamos al plano de la figuración. Primero que todo, con respecto a las figuras pragmáticas, se establece una situación dentro, o sea, con el hablante interno, por lo que cumple con una función de lenguaje expresiva y una actitud llamada lenguaje de canción. Mientras que la voz va a cumplir una función patética, ya que se enfoca en el dolor y el uso de otra figura patética que son las amenazas. Estas al final del poema, cito: pero antes cavaremos los ojos del cuervo homicida. Versos 18 y 19, que es donde finaliza el poema. De este modo se transmite una voz resentida que necesita justicia y que no descansará hasta lograr su objetivo de ver caer a todos esos cuervos, le hace agresores que matan en vida a tantas mujeres. Ahora bien, las figuras léxico-semánticas se van a ver impregnadas por el uso, la conformación de varias isopatías. Establecimos 3. La primera, referente al campo animal, con los vocablos pájaros, serpientes, cuervo, aullidos y anida. La segunda, en relación con la violencia, que es la más fuerte y reiterativa: sangre, violadas, cuchillas, sangriento y homicida. Y la tercera es la del dolor, otro rasgo predominante en túnel, o más bien el más predominante, y se citan palabras como infierno, hombros, dolor y llanto. Estas figuras lexicosemánticas vienen a reforzar nuevamente esta idea de las huellas, las marcas, tanto físicas como psicológicas, que deja el hecho de la violación. Mientras que las figuras gramaticales se emplean en 2 ocasiones, los vocablos sangre y sangriento, y estas van a servir para enfatizar sin duda alguna la brutalidad de los actos de violación, la forma en que se llevan a cabo y a su vez la herida emocional nuevamente y psicológica que dejan abierta en la víctima. En el cuarto capítulo vemos los encuentros y divergencias en los 2 poemas. Estos poemas tienen más divergencias que encuentros. Las veremos a continuación. Entre las divergencias en el plano de la representación podemos encontrar que, a pesar de que los títulos tienen función pragmática e informativa, Imagen de la desconocida lo hace a partir de un identificador del sujeto poemático, y túnel a partir de un simbólico alusivo.
Además, en imagen de la desconocida, podemos ver que tiene varias unidades temáticas principales que se identifica a partir de la repetición de zapato de tacón rojo alto y su modelo compositivo es sintético con estructura anticlímax-clímax. En cambio, Túnel utiliza varios motivos complementarios y tiene un modelo compositivo asimétrico. Esto también va acorde con su estructura climática que se encuentra en la segunda estrofa. También otra divergencia es la actorialización lírica, donde en imagen de la desconocida se muestra un sujeto que se enfoca en su situación particular, que es el asesinato o el crimen de la chica de este zapato rojo. En Túnel, en cambio, se hace una alusión a la colectividad que puede identificarse, como vimos, por las marcas sintácticas de tercera persona. Posteriormente, en el plano de la figuración, también hay divergencias como que en imagen de la desconocida, en las figuras pragmáticas, se muestra un sujeto externo con función ideológica, que subraya lo particular creando una distancia. En Túnel, en cambio, se realiza con un sujeto interno y la función se vuelve social en cuanto a la voz, como vimos, que invita a la colectividad. Además, en las figuras gramaticales, en imagen de la desconocida, se usa la reiteración y en Túnel no se aprecian mucho estas figuras, solamente con las palabras sangre y sangriento, que son como las únicas que se repiten. Respecto a las convergencias, ambos poemas utilizan el verso libre. Y también podemos encontrar que en las figuras léxico-semánticas, tanto en imagen de la desconocida como en Túnel, se presentan isopatías y la función imaginativa a través de metáforas. Además, en la actorialización lírica, ninguno de los dos autores utiliza un adyuvante. En cuanto al último capítulo de nuestra investigación, que se corresponde con el último objetivo sobre la problemática de la violencia femenina y su relación con el humanismo solidario, se enlistan una serie de puntos que demuestran dicha relación. En primer lugar está el sentimiento colectivo, dado que ambos poemas abordan una problemática que afecta a toda la población femenina, pues aunque no todas hayan sido violentadas, todas son susceptibles de sufrir violencia por el hecho de ser mujeres. El segundo es la reflexión y la actuación, ya que desde el humanismo solidario se aboga por los principios de humanidad y solidaridad, alegando que cualquier individuo merece respeto sin importar su género. Y de esta forma entonces se da el cumplimiento de sus derechos. El tercero es la reconquista del ser. Es decir, no hay un yo, sino un nosotros, lo cual se evidencia en los poemas, ya que en imagen de la desconocida no se puntualiza una determinada mujer, sino que esta problemática no es exclusiva de ellas. Es decir, la falta de especificidad confirma que este asunto le compete a todos los individuos femeninos, mientras que en Túnel, inicialmente la voz lírica, quien es el sujeto del poema, se marca mediante el yo, pero luego su singularidad se amplía y hay una conversión a un nosotras. En cuarto lugar, aparecen las respuestas a las tragedias vividas, ya que se centra en las mujeres, quienes desde tiempos remotos han sido inferiorizadas y vistas como objetos. Entonces, en el humanismo solidario, lo que se procura es darle voz a quienes no son escuchados o, en este caso, escuchadas debido a la discriminación sexual y a las actitudes y comportamientos machistas que deben soportar, así como cómo deben lidiar con las
actitudes machistas de la sociedad que las tilda de culpables cuando ocurrió un abuso a su integridad. Luego aparece la reclamación o reclamar la universalidad del compromiso, ya que ante tanta violencia debe haber una búsqueda por la reflexión, la acción, la sororidad y la empatía hombre-mujer. Finalmente está un compromiso doble con la vida y con la palabra, ya que los escritores desde el humanismo solidario tienen un acto de responsabilidad por el otro, ya que el mundo o la realidad no es ajena a la creación poética, es decir, la problemática de la violencia contra la mujer tampoco es ajena a este ámbito poético. Ahora bien, a modo de conclusiones, vimos que en relación al primer objetivo, en el poema Imagen de la desconocida se pone especial atención en lo particular, por lo que se describe de forma externa el acontecimiento que parece ser un asesinato. Asimismo, a través de recursos como el título y las isopatías, se destaca un elemento de gran relevancia, y es el hecho de tratarse de una desconocida, el anonimato que indica una problemática. Con respecto al objetivo 2, en Túnel, se presenta una voz interna que crea mayor acercamiento con el lector. Este poema, a pesar de tener un título simbólico alusivo, posee un mensaje explícito, el cual constituye el clímax. Además, se percibe un tono de denuncia teñido de dolor y necesidad de justicia mediante la utilización de las figuras patéticas. En el objetivo 3 se determinó que los poemas presentan más elementos en los que difieren. Por un lado, Fabre pone en manifiesto los crímenes de los rostros desconocidos y por otro, Alfaro expone las violaciones de niñas, aunado al oscuro y desgarrador del proceso, tal como un túnel sin salida donde la luz solo llega con la venganza. Para el objetivo 4 se confirma que la temática abordada en estos poemas corresponde con el humanismo solidario, dado que este movimiento busca poner en evidencia las tragedias, discriminaciones y abusos de grupos menos favorecidos socialmente, de manera que en estos casos se muestra cómo la violencia forma parte de la realidad diaria de las mujeres desde tiempos inmemorables. Bueno, finalmente, con respecto a las recomendaciones, se identificó una gran carencia de estudios en torno a los poetas trabajados y más aún sobre estos textos en específico. Ello se considera como una oportunidad para ampliar los horizontes interpretativos y teóricos de este tipo de poesía, de manera que queda un gran portillo de investigación abierto, pues hay mucho trabajo por realizar en esta temática. Además, para próximas investigaciones, en Imagen de la desconocida se puede resaltar más más el elemento policíaco y el obstáculo que tienen los investigadores en recabar la historia, a partir de un zapato rojo de tacón alto, el cual representa un crimen hacia la mujer. También, en cuanto a Túnel, se podría dar énfasis en el aparente desdoblamiento del anunciante y su relación con el silencio de las víctimas, dado que el hablante lírico utiliza otras marcas personales, tales como ellas o nosotras, para encubrirse y así no referirse directamente a su propia experiencia o sentimiento. También, en lo que concierne a este poema, sería interesante trabajar a profundidad la venganza expresada por la voz lírica en relación con la película Dulce Venganza, dirigida por Steven Mono, estrenada en 2011. Es una cinta cinematográfica que trata sobre una mujer que después de ser abusada sexualmente por varios hombres, la abandonan a su suerte y le dan por muerta. No obstante, ella sobrevive y regresa para cobrar venganza. Atrapa a sus agresores uno por uno y los castiga de forma física y atroz. Y bueno, muchas gracias por escuchar nuestra presentación sobre nuestro trabajo de investigación. Aquí a continuación pueden ver que están las referencias bibliográficas.
Y pues muchas gracias. Eso fue todo.